Muchas gracias, senadora Daira Galvis. Un saludo muy especial al ministro de Agricultura, a los colegas, a los altos funcionarios, a los colombianos que nos escuchan, en especial a los llaneros que espero estén pendientes de este importante debate. Saludar a la senadora Marisa Martínez, que creo que acaba de hacer una intervención que le aporta bastante, a mi juicio, a este tema. Yo, antes de entrar en materia, voy a hacer un par de menciones, un poco por donde terminó la senadora Marisa, que tiene que ver con el paro agrario y estas cosas, pues que son de nuestro deber de la Comisión Quinta. Primero, bueno, se ha anunciado que hubo un acuerdo entre el gobierno y los mineros, que ese es tema también de Comisión Quinta. Bueno, yo celebro que eso sea así. Y preciso esto, en el Polo hemos dicho todo el tiempo que somos solidarios con las causas de los colombianos que luchan, con las causas democráticas que los colombianos que luchan, pero también es bueno que se sepa que no somos los dueños de esos movimientos, ni quienes los definimos, ni quienes nos saltamos a sus dirigentes, simplemente somos solidarios con ellos. Entonces también, por supuesto, somos respetuosos de las decisiones que toman. Entonces saludemos que los pequeños y medianos mineros muy ferozmente perseguidos por este gobierno hayan encontrado pues algún acuerdo con el gobierno nacional. Esperemos que el gobierno lo cumpla, porque la historia de estos acuerdos es que el gobierno nacional no los cumple. El segundo caso es el paro camionero. En ese paro no ha habido acuerdo y ese paro es grandísimo, el país no habla de eso, los medios de comunicación lo tienen como oculto, pero por ejemplo en Manizales el impacto es muy complicado y en otros muchos sitios del país. Hacemos votos porque el gobierno se siente también con esos compatriotas y le encuentre alguna solución. En el caso del tema agrario ya ha habido acuerdos en algunos sitios, pero hay otros sitios donde no ha habido acuerdos. Entiendo que en Boyacá, por lo menos hasta anoche, seguían conversando, pero no había ningún acuerdo suscrito. La misma cosa, hagamos votos porque lleguen acuerdos y porque el gobierno cumpla los acuerdos, porque recordemos que ya los de la papa, cuando el paro pasado hubo un acuerdo y el gobierno nacional no les cumplió. Me detengo un poco sobre el tema del paro agrario, para hacer un par de reflexiones que creo que son útiles, porque ese paro, uno de sus aspectos más importantes es que va a propiciar o está propiciando un gran debate nacional sobre el modelo agrario. Y esto que yo voy a mencionar aquí sobre la altillanura, pues también es parte de esa discusión. Entonces, hago un par de reflexiones. Sobre la primera cosa que llamo la atención es esta, es que se ha dicho todo el tiempo que el paro es un paro campesino, y claro, ahí están los campesinos y los indígenas y los obreros agrícolas, pero ojo, colombianos. Ahí hay una proporción importante de empresarios agrícolas y ganaderos en esas protestas y en esos reclamos. O sea, lo señalo ¿por qué? Primero porque es un hecho desconocido, pero segundo porque cómo estarán de graves las cosas que los propios empresarios o propios sectores del empresariado colombiano, que por supuesto están en condiciones menos difíciles que los campesinos, están también en la rebeldía reclamando que les atiendan pues sus justísimas exigencias. El debate que se ha abierto ahora es ¿cuál? Yo creo que nadie puede negar la inmensa justicia de los reclamos. O sea, los niveles de pobreza, de desempleo, de ruina, de sufrimiento agrario son pues inenarrables y no son de ahora, llevan muchos años. Ese es un hecho que ya nadie puede negar. Nadie se atreve a negar que el paro no es justo. Algunos muy astutos, como siempre, entonces se aprovechan de unos desmanes que todos rechazamos para intentar endilgarle a quienes reclaman ser los causantes de los reclamos. Y de paso, pues el pueblo está pidiéndole al gobierno nacional que investigue el papel de no pocos policías asociados con encapuchados, tirando piedras contra las casas de ciudadanos en muchos sitios. Esto hay que mirarlo con detenimiento, porque lo cierto es que esos desmanes que rechazamos, repito, no le servían a los campesinos, no le servían a los empresarios, no le servían a los indígenas, no le servían a las centrales obreras o a la MANE que promovieron esas movilizaciones. Al único que le servían era el gobierno nacional. Entonces estamos exigiendo una investigación que aclare qué fue lo que pasó allí, porque es muy raro que precisamente los desmanes le hayan devuelto al gobierno, como lo dijo el propio periódico El Tiempo, la iniciativa en el asunto. Estaba completamente derrotado
por los paros y la movilización, y con los desmanes el gobierno nacional, ministro, recupera la iniciativa. Entonces queremos que eso se investigue a ver qué es lo que ha pasado minuciosamente con esas protestas. Pero bueno, el punto clave es que ha aparecido una discusión. ¿Cuáles son las causas del desastre? ¿Cuáles son las causas del desastre? Y hay dos grandes teorías. Unos que, digamos, señalan muchos hechos que son ciertos, pero que no aceptan que haya, digamos, un conjunto de políticas, de circunstancias que generen este desastre agrario. Y otros que estamos diciendo que este es el resultado de unas políticas globales, generales, que empiezan con el gobierno de César Gaviria Trujillo en 1990 y que las conocemos con el nombre del libre comercio, la apertura, el consenso de Washington, muchos nombres. Este es, digamos, el gran debate. Ahora, ¿por qué es tan importante el debate sobre las causas de la crisis? Porque es obvio que si uno se equivoca en detectar la causa de un problema, no podrá encontrarle soluciones. Si una persona llega con un cáncer donde un médico y el médico lo que le dice es que tiene un resfriado, pues obvio que lo que le recete va a terminar matando al paciente. Entonces este es un debate de envergadura. Yo no voy a desarrollar esto aquí con todo detalle, pero lo planteo. ¿Qué es lo que sucede con el libre comercio? ¿Qué fue la apertura de César Gaviria? ¿Qué son todos esos decenas ya de TLCs que ha firmado Colombia? Muy simple. Con una mano le quitan a los productores agropecuarios todos los instrumentos de protección. O sea, el Estado en buena medida se repliega del agro. El caso del ICA es bien notorio. El Estado se repliega, lo poco que hacía en investigación científica prácticamente lo abandona, porque Corpoic es una especie de caricatura de instituto de investigación. Los controles de los precios de los insumos, el Estado se retira de esa área de la economía. La asistencia técnica prácticamente se abandona y por eso tenemos absurdos tales como que la gente echa más fertilizantes que los que debería echar. Los costos de sustentación que existían, que es un elemento clave del desarrollo agrario porque el desorden en el comercio genera el desorden en la producción, ¿sí? Todo eso desaparece. Los créditos que existían, o sea, en el cambio del nombre de la Caja Agraria no solo se cambió el nombre, se cambió la política. Entonces, con una mano hicieron más difícil y más costoso producir en Colombia. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave fue que al mismo tiempo bajaron las aranceles de protección a las importaciones y es obvio que el país se inundó de productos importados. Eso lo entiende, senadora Marisa, cualquiera. O sea, si ellos golpean el agro, encarecen la producción agraria y no abren el país a las importaciones, bueno, tendríamos comida más cara, pero tendríamos agro. Pero si yo al mismo tiempo aumento costos y abro puertas a importaciones, el resultado es inevitable. Entonces aquí lo que hay es una política consciente de quienes gobiernan a Colombia para reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero. Esa es mi acusación. O sea, desde César Gaviria hacia acá, todos los gobiernos, sin excepción, orientados por las ideas del consenso de Washington, determinados por el Banco Mundial. Esto lo explicó Abdón Espinosa Valderrama cuando empezó esta apertura. Febrero de 1990, periódico El Tiempo, dice Abdón Espinosa, la apertura nos la impuso el Banco Mundial a cambio de los famosos créditos supuestamente de fomento para el aparato productivo nacional. Señor, eso está claro desde 1990. Está perfectamente claro desde 1990. Y ese es el lío que tenemos. Entonces, el polo que está diciendo, y con el polo mucha gente en Colombia, de muchos sectores, pues hay que cambiar el modelo agropecuario. Hay que renegociar, hay que modificar los TLCs. Entonces nos dicen, no, no se puede. No, sí se puede, esa es otra mentira. Una de las primeras víctimas del libre comercio es la verdad, ¿no? Ayer dije una cosa agria, pero hoy la repito. Cada vez estoy viendo más mala fe en el debate agrario en Colombia, o menos buena fe, para ponerlo de otra manera. Porque estoy viendo gente que sigue defendiendo las mismas ideas desde hace 25 años, como si no tuviéramos 25 años de experiencia. Y entonces ahora nos quieren volver esto un enredito de si aumentaron el qué por ciento, no sé qué, las importaciones de Estados Unidos. Y hay cosas tan horribles como un artículo de ayer en el periódico El Tiempo, lo planteé en Twitter, en que el titular es un titular
¿Qué lleva a pensar que a Colombia le está yendo muy bien en exportaciones a Estados Unidos y al Canadá y el contenido de la información dice completamente lo contrario? Aquí hay que llamar a la seriedad a los medios de comunicación. O sea, porque no puede ser que hagamos un debate de 25 años y entonces aquí no pasó nada. Y ayer uno de los articulistas en la andanada a favor del libre comercio en El Tiempo, uno es un ex viceministro que negoció un tratado de eso. Y entonces nos lo siguen poniendo como la Biblia. Y el otro es el señor José Leibovich, que ya se mencionó aquí, trabaja para don Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es uno de los interesados en los negocios de la altillanura. Y entonces esa es la otra Biblia que nos presentan, pues para decirnos qué es lo que hay que hacer en el agro, ministro, y uno de los abogados asesores de la ley Urrutia que quieren presentar es otro abogado de don Luis Carlos Sarmiento. No. O sea, al país no lo pueden tratar así, o por lo menos mientras exista el polo, no podrán hacer esto impunemente. En esto quiero ser enfático. Que hay demasiado en juego. Es que Colombia sin agro no tiene futuro. Colombia sin agro no puede tener industria. Colombia sin agro no puede tener empleo. Y entonces aquí llegan 4 superpoderosos supermercados a hacer lo que se les da la gana y a abusar de todas las circunstancias. Realmente ofende, irrita, le cuesta a uno trabajo, digamos, mantenerse tranquilo en estas discusiones. Y ya nos anunció el presidente Santos que en estos días va a hacer una cosa que él llama el Acuerdo Nacional por el Agro, que se supone que es un acuerdo nacional para que todos los colombianos nos pongamos de acuerdo de cómo sacar el agro adelante. Y estamos como a 8 días de eso. Y al polo no lo han invitado a opinar nada en ese sentido. No hay ningún tipo de conversación con el polo a ver qué piensa el polo sobre cómo es un acuerdo nacional por el agro. Y sé que a ninguna organización, ni campesina, ni indígena, ni nada, los han invitado a llegar a acuerdos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo estoy viendo venir? Esto hay que decirlo con toda franqueza. Una pantomima de pseudoacuerdo nacional por cuenta del presidente Santos para ver cómo sale del empantanamiento en el que está. Y nos van a decir que el agro es la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Yo, por supuesto, le reconozco a la SAC que representa, digamos, a sus afiliados y a las agremiaciones de que hacen parte. Yo no le voy a quitar a la SAC esa representatividad, no lo pongo ni en discusión. Pero tampoco puedo aceptar la idea de que la SAC sea la única representante del agro nacional. Y este es otro debate que hay que hacer. Ayer me llamó la atención el editorial de Portafolio porque se refiere en este sentido. Repito, no les quito ningún grado de representatividad, pero que sea la única, yo creo que todos nos podemos poner de acuerdo, ministro, en que no es cierto. Entonces yo lo que veo venir es una pantomima que desde ya rechazamos, porque ya está claro cuál es la primera conclusión, la única que les importa al final, y es que no es el TLC y el libre comercio el responsable de esta crisis, lo demás es lo de menos. Esa es la única tesis, esa es la gran teoría, la gran filosofía. Ayer el periódico El Espectador entonces ya dijo que era la histeria anti-TLC. No, señores del Espectador, aquí lo que hay es una histeria pro-TLC. Los hechos no les importan, ahí están las cifras. Ahí está la destrucción del aparato productivo nacional. Toda la estadística, los subsidios que acaba de mencionar la senadora Marisa. No me digan que es de buena fe, que es fair play, que Colombia negocie un TLC con Estados Unidos, ellos con subsidios de 50.000 millones de dólares al año. Y que hoy nos pasen esos subsidios a 90.000 millones de dólares al año y Colombia tenga que seguir con el TLC como si nada. ¿Qué está pidiendo entonces el polo? Renegociar los TLCs. ¿Que se puede? Dicen que no se puede, pues claro que se puede, que no se les dé la gana es otra cosa. Pero Colombia puede invitar a cualquier país, y no es solo Estados Unidos, son todos los TLCs, incluidos los que se tienen con países latinoamericanos. Y decirles, bueno, cambiemos este artículo, este otro, este capítulo, etcétera. Claro que se puede hacer. Y si llegan a decir que no están de acuerdo y que no aceptan modificaciones, todavía Colombia puede apelar a una cláusula del tratado, que creo que es el artículo 23.4, que dice simplemente que si una de las partes, con solo enviarle una carta a la otra, da por terminado el tratado. Doctora Miriam Villegas, solamente. O sea, Colombia le manda una carta a cualquiera de estos países y da por terminado el tratado. Ahora, claro que para eso no podrían estar en el gobierno ni don Juan Manuel ni los Juan Manueles, pues eso se cae de su peso.
¿Cierto? Ese es el lío que tenemos. Pero que se puede, y esa es la lucha en la que estamos.